¿Qué tal? Video tutorial número 9 del curso en el que seguimos con los fundamentales de las clases y lo hacemos hablando de un método especial, el método constructor. Al empezar con la creación de una clase veíamos como mientras no tenga propiedades y métodos podemos crearla pero no hace nada. ¿Qué ocurre si queremos que la clase haga algo antes de empezar a interactuar con las propiedades y métodos? Por tanto, en el mismo momento en el que la creamos. La respuesta es muy sencilla. Creamos un método que se ejecute al mismo tiempo que se cree el objeto. Pues eso es justo lo que es un constructor. Un método que nos permite llevar a cabo acciones en el mismo momento en el que creamos el objeto, pudiéndole pasar distintos parámetros como hacemos con cualquier otro método. Un constructor, por tanto, es un método especial de nuestra clase que se ejecuta con cada nueva instancia de la clase en el momento que es creada. Y tiene siempre el mismo nombre que la clase a la cual pertenece. Un constructor es un método y, por tanto, podemos añadirle parámetros que son los que nos van a indicar la información que tenemos que proveer cuando creemos una nueva instancia de la clase. Lo que se intenta con esto es usar los constructores junto con los parámetros que le pasemos para ya inicializar el objeto con determinadas propiedades del modo que queramos que esté ya para empezar a trabajar. En ActionScript, a diferencia de lo que ocurre con algún otro lenguaje de programación, solo puede haber un constructor por clase. Y siempre existe el constructor, porque si no lo creamos nosotros, ActionScript 3.0 crea un constructor por defecto, que lo va a crear en la sala de máquinas y por tanto no se verá, pero sí que siempre existe. Vamos para verlo seguir trabajando con nuestra clase móvil que hemos ido creando en el anterior video tutorial. Aquí la vemos. Uno de los problemas que tiene esta clase de momento es que una vez que creamos una nueva instancia tenemos posteriormente que inicializar cada una de las propiedades una por una. Puede que sea mucho más conveniente permitirle al desarrollador que al tiempo que crea una instancia del objeto pueda pasar un valor para alguna de las propiedades, por ejemplo para el nombre, para el volumen o para barajar si está como false o como true, por ejemplo. Con ese cambio habilitaremos para dar valores cada vez que creamos una instancia de un objeto. Y solo se usarán los valores por defecto si el desarrollador al crear esa instancia no indica ningún valor. Lo que vamos a hacer ahora es mover la asignación de valores para las propiedades que ahora los tenemos aquí. En el mismo momento en el que declaramos la propiedad, vamos a moverlo a un constructor. Para mantener el código consistente, lo que siempre es una buena idea, vamos a mover todas las asignaciones de propiedades al constructor, incluso aquellas que no van a poder ser configuradas mediante parámetros y que por tanto van a tener un valor por defecto, pero las incluimos todas en el constructor para que no haya una asignación de valores a las propiedades en una parte del código y otras en otra parte, lo que lo haría más confuso. Así que empezamos modificando el código, eliminando la asignación de valores en cada propiedad. Es justo lo que hacemos de este modo. Y así nos queda. Y ahora vamos a crear el constructor para la clase móvil y que acepte parámetros. Recuerda que el constructor es simplemente un método que tiene el mismo nombre que la clase. La única diferencia entre su definición y la de cualquier otro de los métodos que ya tenemos aquí, aparte del nombre que obligatoriamente tiene que ser el de la clase, es que tampoco podemos especificar un tipo de datos de retorno o un valor de retorno. Pero el resto lo hacemos exactamente igual que para cualquier otro método. Así que para empezar a escribirlo, pues pondremos en este caso público, por tanto public function, el nombre que tiene que ser el mismo de la clase móvil y abrimos los paréntesis para indicar los parámetros. Parámetros que vamos a poner 3, van a ser en este caso el nombre, el nivel del volumen y barajar.
Y tenemos que hacerlo exactamente como lo tenemos aquí, pero indicando también el valor. Nombre string igual, nivel volumen int igual, tal como aquí vemos. Esto recuerda que son los parámetros del método, que aunque tengan el mismo nombre que las variables, una cosa es la variable y otra es el parámetro. Justo por eso ahora tendremos que usar la palabra clave des al escribir el método, como veremos. Cada uno de los parámetros, como ya sabes con toda seguridad, va separado por comas. Y le seguimos asignando un valor por defecto, que será el valor que se le aplique en caso de que el usuario, al crear el objeto, no indique alguno de los parámetros. Porque recuerda que justo lo que queremos hacer con este método es indicarle que los valores que se escriban en estos parámetros le sean asignadas a estas propiedades. Aparece exactamente con el mismo nombre, pero no quiere decir que de momento sea lo mismo. Estos son los parámetros y estos son las propiedades. Ahora en el método lo que vamos a hacer es justo asignarle cada uno de estos parámetros a cada una de estas propiedades. Y eso lo hacemos utilizando, vamos a colocarnos bien, vamos a abrir las llaves y, como decía, lo hacemos utilizando la palabra clave des, que nos permite siempre referirnos a la instancia del objeto que lo esté utilizando en ese momento. Recuerda que este constructor es genérico para la clase y se lo vamos a poder aplicar a todos los objetos. Así que lo que hacemos de este modo, que puede parecer redundante, pero aquí lo que hacemos es hacer referencia a desnombre, al parámetro que aquí tengamos como nombre, se lo asignemos a la variable nombre. Así que aunque tengan, y valga la redundancia de nuevo, el mismo nombre, se refiere a parámetro y a variable. Aquí es cuando los hacemos iguales. Y tenemos que hacer exactamente lo mismo para los otros dos. En un momento lo veremos en un ejemplo más claro. Pero cuando esté terminado el código, si quieres probarlo, puedes modificar con este desnombre. Estamos haciendo referencia a la variable nombre que aquí vemos. Mientras que con lo que se encuentra a la derecha, nombre, estamos haciendo referencia al parámetro. Puedes probar, si aquí le cambias el nombre al parámetro, le llamas apellidos, y aquí pones apellidos, verás cómo se le asigna a la variable nombre apellidos. Si lo hicieras así, a no tener el mismo nombre los dos, tampoco necesitaríamos el des. Lo veremos en un momento en un ejemplo en el que, justo como van a tener distinto nombre la variable y el parámetro, no vamos a necesitar usar el des y quedará más claro a cuál nos referimos con cada uno de ellos. Desde luego no es aconsejable porque sería muy confuso, pero sí para entender qué función cumple dentro del código cada una de las partes, porque si no podemos creer que simplemente por poner aquí nombre ya lo estamos haciendo igual a la variable. Eso no es así. Donde realmente se hace igual es aquí, dentro de la declaración que tenemos en el método. Hacemos exactamente lo mismo para los otros dos parámetros. En fin, después lo formateamos bien, pero es también usando des, igual que hicimos con nombre. En definitiva, aquí lo que le indicamos es que estos tres parámetros que escriba aquí el usuario le sean asignados a las tres variables que tenemos aquí definidas. A las otras dos variables no le podemos asignar un valor a través del parámetro, a través de los parámetros, tal como tenemos configurado el método. Pero como decíamos, por razones de consistencia, vamos a asignarle valores a todos dentro del método y vamos, por eso, darle a el número actual con un valor por defecto de 0 y vamos a inicializar también el array números. ¿Qué es lo que aquí hacemos? Y con esto tenemos nuestro método móvil, que es un constructor, pero que también es un método. ¿Cómo se llama este método? Pues cuando se crea la instancia del objeto. En el momento en el que creamos un nuevo objeto, también se llama a este método y se ejecuta, por tanto, las acciones que aquí tenemos declaradas. Vamos a darle un poco de formato para que quede mejor. Y ahora vamos a probar nuestro constructor. Vamos al archivo
fla y vamos a abrir el panel de acciones. Creamos una nueva instancia del objeto móvil, hasta los paréntesis de apertura, exactamente como llevamos haciendo hasta ahora. Con esto tenemos una instancia llamada miMóvil de la clase móvil. Pero ahora estamos también llamando a ese método, el método constructor, que se ejecuta al mismo tiempo que se crea el objeto. Por tanto, le podemos añadir los parámetros. Vamos a darle, por ejemplo, un nombre y vamos a darle un volumen. También podríamos configurar el valor boolean como true o false. Vamos a poner cualquier valor. Y ahora, si hacemos trace a cualquiera de esas propiedades, veremos cómo se le han asignado los valores, tanto para nombre como para nivel volumen, que es la otra propiedad que aquí tenemos configurada. Con esto lo probamos y observa cómo nos sale con los valores que le acabamos de pasar como parámetros y que con el des hemos convertido en los valores de las propiedades. Pues con esto hemos utilizado nuestro primer constructor o nuestro primer constructor, que creo que, entendiendo para qué se usa, simplemente un método que se ejecuta al tiempo que se crea el objeto, es bastante más sencillo de entender que cuando se dan esas explicaciones abstractas, que parece muchas veces que lo que ocurre es que el que lo explica no acaba de entenderlo. Trabajaremos mucho con constructores a lo largo del curso y, para empezar, a decir que es una buena práctica que los hagamos todo lo flexibles que sean posibles y asegurarnos que el orden en el que coloquemos los parámetros siempre sea razonable. Si le vamos a dar un nombre, por ejemplo, al móvil, lo lógico es ponerlo como el primero de los parámetros. También es muy importante determinar de modo claro cuáles son las propiedades que queremos convertir en parámetros y cuáles no. No todas las propiedades va a ser necesario que estén como parámetros en el constructor. Aquí, por ejemplo, en número actual, pues lo lógico es que empiece desde 0 y, por tanto, no es necesario que aquí se pueda determinar un valor para asignarle a la propiedad y tiene simplemente un valor por defecto, lo que lo hace más claro. Veamos ahora cómo podemos controlar el acceso a las propiedades y los métodos de una clase. Porque tal como lo hemos establecido de momento en nuestra clase móvil, todas las propiedades y los métodos son accesibles públicamente, las hemos hecho públicas. Eso significa que tanto las propiedades como los métodos que hemos hecho públicos pueden ser accedidos desde cualquier otra parte del código. Esto, que a veces puede ser útil, en otros casos puede que no lo sea y no sea deseable. Imaginémonos, por ejemplo, que en nuestro móvil tenga un número de serie que es único y que es necesario que no pueda ser cambiado. Así que vamos a ver cómo podemos darle un atributo de acceso que impida que desde fuera de la clase donde se encuentra esa propiedad pueda ser modificada. Aquí vemos la lista de atributos de acceso que están disponibles en ActionScript 3.0 con el significado, la explicación de cada uno de ellos. Hasta ahora hemos utilizado el atributo de acceso public, que, como vemos, nos permite acceder desde cualquier otra parte del código a esa clase. El atributo private, privado, lo que cada uno de ellos quiere decir está muy claro, pero usamos la palabra porque recuerda que esto es una palabra del lenguaje ActionScript, no una palabra en inglés, aunque de ahí fue de donde las tomaron. Pero por eso no las traducimos, porque es como vamos a tener que escribirlas en el código. En este caso, private es la palabra clave que tendremos que utilizar cuando queramos hacer una propiedad o un método privado, que significa que solo puede ser accedido por métodos que se encuentren en la misma clase. El atributo de acceso protegido, que puede accederse por los métodos de la clase o las clases que extiendan a esa clase. Esto lo veremos cuando hablemos de herencias y, por tanto, utilizando el atributo de acceso protect, permite tanto usarlo desde la clase como aquellas clases que hereden de esta clase, que es lo que se refiere aquí cuando habla de que extienden esta clase.
y el atributo de acceso interno, que solo puede ser accedido por las clases que estén definidas dentro del mismo paquete. Por tanto, para el caso de Protect e Internal, hasta que veamos en profundidad los paquetes y las herencias, de momento no tienen una utilidad clara, pero sí que podemos utilizar private para lo que queremos hacer con el número de serie. Vamos entonces a modificar nuestro método constructor. Vamos a crear una variable privada que al método constructor se la vamos a poder pasar como un parámetro, ya que, como aquí pone, las privadas pueden accederse por métodos de la misma clase, y en este caso el constructor pertenece a la misma clase que la variable privada. Pero posteriormente veremos que no podremos llamarlo ni modificarlo desde el archivo fla cuando usemos el trace. Vamos entonces a modificar nuestro código. Como decía, para empezar vamos a crear una variable privada a la que vamos a llamar número de serie, pero vamos a ponerle un subrayado delante. Ahora decimos para qué. De momento vamos a crearlo, número de serie, y como tipo vamos a ponerlo string. La razón de usar el subrayado es una convención, por tanto no es obligatorio, pero sí que es importante para diferenciar entre las variables públicas y privadas. De este modo, cuando escribimos código, rápidamente podremos saber qué variables son públicas y cuáles son privadas si llevan o no delante el subrayado. Las variables privadas todas empezarán con un subrayado, las públicas no. Además, como decíamos, lo vamos a añadir ahora como un nuevo parámetro al principio del constructor. Y como parámetro le vamos a llamar simplemente número de serie sin el subrayado. Eso nos va a permitir que ahora aquí, cuando escribamos la declaración para hacer el parámetro igual a la variable, no tengamos que usar des, porque ahora el nombre ya es distinto, no hay problema de confusión. Aquí será número de serie sin subrayado y aquí número de serie con subrayado. Aquí añadimos un nuevo parámetro al que llamamos número de serie, que vamos a hacer de tipo string y que separamos con una coma. No le vamos a dar ningún valor por defecto, lo que quiere decir que lo hacemos obligatorio, porque el número de serie tiene que ser único y por lo tanto no puede haber un número por defecto. Así que, de este modo, al no indicar un valor por defecto, como hacemos nosotros, hacemos obligatorio que se tenga que incluir a la hora de crear un objeto, una nueva instancia de la clase, el número de serie. Y ahora dentro de las declaraciones, la llave de apertura está aquí, como la puedes ver. Esta declaración, que ahora le va a asignar el valor que se escriba en el parámetro a la variable, vemos como no vamos a necesitar usar des porque son distintos, y vemos también cuál es el orden. Aquí ponemos para empezar número de serie y lo hacemos igual a número de serie. Esto es lo que necesitamos modificar en nuestro código para crear una variable privada y para añadir un parámetro en nuestro constructor que permita que el usuario, al crear un nuevo objeto, añada su número de serie, que se va inmediatamente a aplicar a la variable privada número de serie. Ahora en el código que tenemos en el archivo fla, para empezar, si no aquí esto sería en teoría lo que estamos aplicando al número de código, que ahora es el primero de los parámetros. Así que pasamos un primer parámetro, ponemos ahí pues lo que sería el número de código, el que fuera. Y aquí en el método constructor podemos modificar el valor que tiene, darle un valor a esa variable privada, porque este método forma parte de la misma clase que la variable, y por tanto recuerda que las variables privadas se puede acceder a ellas desde métodos de la misma clase. Así que por lo tanto, tal como está ahora, funciona, y si lo probamos, enseguida vemos los datos que indicamos en el trace. Pero vamos a volver a ver aquí el código. ¿Qué ocurre si lo que le pedimos es que haga un trace al valor que aquí tenemos en la variable número de serie?
En teoría es exactamente lo mismo que indicamos en los otros. La variable existe, tiene asignado un valor. La única diferencia es que esta variable es privada mientras las otras son públicas, y con este trace, que no está dentro de la clase en la que se encuentra la variable, no nos permite acceder ni para verlo ni para modificarlo. Por tanto, aquí vamos a tener un error en el que nos va a indicar que intentamos acceder a una propiedad a la cual no podemos acceder desde aquí. Si lo probamos, ahí tenemos el error: intento de acceso a una propiedad no accesible mediante la forma en la que queremos hacerlo. Veamos ahora cómo utilizar los métodos denominados getter, setter. Ocultar propiedades usando los modificadores de acceso es muy útil, lo acabamos de ver, pero a veces puede que no sea suficiente. Puede que, por ejemplo, lo que queramos es comprobar que cuando se establezca una propiedad tenga un determinado valor. En la clase que estamos creando, puede que queramos que la propiedad número actual esté configurada para que no sea más grande que el número total de teléfonos que tengamos en el array, por ejemplo. Si has trabajado antes con clases, seguro que ya sabes que para acceder a propiedades privadas, uno de los sistemas más utilizados es la creación de métodos que permitan tanto acceder al valor que tenga la propiedad como modificar ese valor. Métodos que son públicos y por tanto permiten acceder al contenido de propiedades privadas. En nuestra clase en concreto podíamos hacer la propiedad número actual privada y crear dos métodos públicos, uno al que podríamos llamar obtener número actual y otro al que podríamos llamar configurar número actual, y que iban a hacer justo eso. En un caso indicarnos el número actual, en otro poder modificarlo. Como se usa en muchas ocasiones, son métodos que de modo genérico se conocen como métodos explícitos getter-setter. Esto de getter-setter viene de para lo que sirven para obtener o para configurar el valor de una propiedad. La razón por la que utilizamos el término en inglés lo veremos en un momento. Porque, aunque de nuevo el uso de estos métodos explícitos puede ser muy útil, hay otras ocasiones en que sigue sin servirnos. Porque puede que queramos que el número actual siga siendo una propiedad, pero que pueda usarse siempre que el valor sea configurado. Pues ActionScript 3.0 cuenta con los llamados métodos getter-setter, pero implícitos, que se usan justo para poder hacer esto. En resumen, estos métodos getter-setter implícitos los que nos permiten es crear propiedades que se comportan como si fueran funciones. Se trata de un par de métodos built-in o métodos preconstruidos en ActionScript 3.0 que tienen el mismo nombre. La función getter, que es llamada siempre que el valor de la propiedad es leído, y la función setter siempre la llamamos cuando se le asigna un nuevo valor a la propiedad. Son conocidos como métodos getter-setter implícitos porque son métodos que actúan desde fuera como una única propiedad pública, que de hecho llama a dos métodos, un método leer y otro método escribir, que están separados pero que se usan para una única propiedad privada. Veamos primero su sintaxis y posteriormente su funcionamiento, que seguro que hará que todo esto quede bastante más claro. Para empezar, observa, vamos a empezar con el método getter, pero esto se le puede aplicar a cualquiera de los dos. Aquí vemos la sintaxis. Este método getter se ve prácticamente igual que cualquier otro método que usemos en nuestra clase, excepto que lleva la palabra clave get entre la palabra function y el nombre que le demos a la función. Este método getter no puede tomar ningún parámetro y debe de retornar un valor del tipo de datos especificado por el tipo de retorno, lo tendremos que indicar aquí, y que será el tipo de datos que queremos para esa propiedad que estamos creando. En el caso de número actual del que estamos hablando en nuestra clase, pues tendrá que ser de tipo uint, un signe integer. Lo que tendremos con este método es el valor que en ese momento tenga la propiedad privada. Pero en lugar, que sería lo que ocurriría si utilizáramos un método explícito, de tener un valor devuelto por un método, tendremos una propiedad con ese valor, pero que será
pública, que es lo que queremos. El método setter es muy similar, solo que ahora usamos aquí el atributo set en lugar del atributo get. Y también le va a ser pasado el nuevo valor que se le asigna a la propiedad como el único parámetro que además es obligatorio. Con esto lo que vamos a hacer es configurar un nuevo valor para la propiedad y ese valor tenemos que indicarlo aquí. Y el tipo de retorno del método setter, que siempre va a ser void porque no devuelve nada. Lo usamos para darle un nuevo valor. Aquí indicamos el tipo de dato que va a ser ese valor y posteriormente tenemos que indicarlo dentro del método. Teniendo esto claro, ya estamos preparados para incluir métodos implícitos getter, setter en nuestra clase. Pero antes de empezar a escribir código hay otro tema que tenemos que solucionar. El problema es que no podemos tener una propiedad y un método que tengan el mismo nombre, lo que quiere decir que vamos a tener que renombrar la propiedad que teníamos número actual y vamos a tener que darle otro nombre para poder crear los métodos getter, setter con ese nombre. Pero lo que ocurre es que esta propiedad número actual, para poder hacer lo que queremos ahora dentro de nuestra clase, también queremos hacerla privada y por tanto, si recuerdas, dijimos que las propiedades privadas siempre vamos a poner delante un subrayado para saber de modo rápido cuáles son privadas y públicas. Así que el cambio en el nombre simplemente va a ser añadir ese subrayado y posteriormente ya podemos crear los métodos getter, setter dándole el nombre número actual. Este tipo de métodos getter, setter no solo se utilizan para poder acceder a propiedades privadas de las clases, tienen otros usos que lo iremos viendo a lo largo del curso con prácticas que harán que quede mucho más claro, espero. Vamos allá entonces. Para empezar, como decíamos, vamos a convertir la variable número actual en privada. Vamos también, recuerda que es importante, no obligatorio, pero para tener un código más legible, poner juntas las variables públicas y privadas. Así que simplemente de momento pego aquí, cambiamos público por privado. Le añadimos el subrayado y desde luego lo modificamos también dentro del constructor para que haga referencia al nuevo nombre que le hemos dado a la propiedad, manteniendo el resto igual. Y ahora vamos a crear los métodos número actual, getter y setter. Empezamos por el método getter, que es el más sencillo, solo tiene que devolver el valor que contenga la propiedad privada subrayado número actual. Vamos a escribir los métodos al final. Aquí recuerda siempre situarte en el código en el sitio exacto. Si observas, aquí tenemos abierto el paquete y abierta la clase. Los otros son funciones. Por tanto, aquí tienen que quedarnos dos llaves de cierre, una de la clase y otra del paquete. Así que el resto de este modo tiene que estar bien. Empezamos escribiendo la cabecera, que recuerda que es igual que cualquier otro método, solo que lleva la palabra clave get entre la palabra clave function y el nombre que le vayamos a dar a el método. Y que tenemos que indicar el tipo de datos de retorno, que en este caso es un número entero positivo, un int. Y a continuación el cuerpo, que como decíamos lo único que tiene que hacer es devolvernos el valor que tenga la propiedad número actual con subrayado. Por lo tanto, un return a la propiedad. Y esto es todo lo que tiene nuestro método get. El método set va a llevar a cabo alguna acción más, porque lo vamos a utilizar para poder conseguir que el valor de número actual no supere a el número máximo de valores que tengamos en el array números. Recuerda que será el número de números de nuestra lista. Por lo tanto, necesitamos un sistema para que si el número actual es superior a los números, pues simplemente que nos ponga el último, por ejemplo. Vamos a utilizar para ello varias propiedades y métodos de la clase del objeto mat. En concreto vamos a usar dos métodos, el método mat_min, que nos permite configurar el valor más pequeño de los valores pasados, el
el último de los índices que haya en el array, que recuerda que siempre es el tamaño menos 1, porque los arrays son de 0 indexados, lo que se denomina así, que empieza desde 0. Y vamos a utilizar el método matmax, que nos va a permitir también poder determinar que el número sea mayor que 0. Creamos a continuación el método setter. Vamos a abrir aquí un poco de espacio para que se vea bien. Y la primera parte, como decíamos, es exactamente igual, simplemente cambiamos el get por set. Vamos a hacerlo hasta el paréntesis de apertura de momento, porque recuerda que ahora sí, en el método set, tenemos siempre que indicar un tipo de dato para el valor que queremos modificar, que es lo que queremos hacer con el uso de set. Tipo de dato que va a ser int, como ya dijimos, y que tiene que ser igual al tipo de dato que esté en la propiedad que queremos modificar. No se ve ahora, pero recuerda que es subrayado el número actual. Y el tipo de retorno, que en este caso siempre es void, ya que no va a devolver nada. A continuación, como decía, vamos a utilizar con valor los métodos matMax y matMin. Una vez más, te remito para entrar en detalle en cualquiera de los métodos que vayamos usando, o bien a un lenguaje de referencia de ActionScript 3.0 en concreto, o a la magnífica ayuda que viene con Flash. Recuerda que una cosa fundamental para aprender cualquier lenguaje de programación, y ActionScript 3.0 desde luego lo mismo, es lograr la suficiente autonomía para usar el lenguaje de referencia, buscar un método y saber rápidamente a través de la información cómo utilizarlo y para qué puede servirnos. Aunque trabajaremos en el curso con muchísimos objetos, con métodos, propiedades, querer hacer una reconstrucción aquí de todos los objetos, todos los métodos y todas las propiedades, aparte de hacerse enormemente tedioso, sería inacabable. En este caso, con matMax, lo que indicamos es eso, el valor máximo que va a poder tener. Y matmin, que lo usamos justo también para el valor mínimo. Para utilizar la ayuda, tan sencillo como poner matmax, y aquí en la referencia del lenguaje nos aparecerá, y como ves lo que hace es comparar dos valores y devolvernos el que tenga el valor más alto de los dos. Y al lado, si no poniendo matmin también lo encontraríamos, tenemos el otro método, matmin, que lo que hace es justo comparar dos valores y devolvernos el más pequeño de los dos. De este modo queda claro, con matMax nos devolverá de los dos el que tenga el mayor valor. Así que si el valor que tiene valor es menor de 0, por tanto negativo, nos devuelve 0. Y en este caso matmin lo que hace es devolver de los dos el más pequeño. Por tanto, si valor supera el número máximo del tamaño de nuestra array números, nos devolverá el último de los valores de array números. Eso quiere decir, si como teníamos creo antes 3 valores en el array, si pusiéramos en valor aquí 5 o 7, nos devolverá siempre el valor máximo que tenga nuestro array, que es lo que queremos. Pues ahora nos queda simplemente que cerrar las llaves del método, y si no me equivoco así debía estar el código sin errores. Y ya tenemos nuestros dos métodos implícitos, getter, setter. Vamos ahora a escribir el código en el archivo fra para probar estos dos métodos que hemos creado. Para empezar, creamos una nueva instancia del objeto, que recuerda que tiene un constructor, y por lo tanto indicándole los 3 parámetros, el número de serie, el nombre que le queremos dar y el volumen, el nivel del volumen. A continuación vamos a poblar nuestro array que recuerda que también se inicializa con nuestro constructor. Y vamos a utilizar para ello el método push, que lo que irá es añadiendo cada uno de los elementos dentro del array. Aquí lo vemos. Y empecemos a hacer pruebas con el uso de los métodos getter, setter. Para empezar, vamos a utilizar el método get,
indicando, como vemos aquí, usar número actual, con lo cual nos va a devolver el valor que tenga, pero recuerda que nos devuelve el valor que tiene la propiedad número actual con el subrayado delante. No podríamos acceder directamente a la propiedad porque es privada, como ya sabemos. También recuerda que en el constructor le asignamos un valor de 0 por defecto, que es por tanto el que tiene. Así que si lo probamos, vemos como en salida nos aparece 0, el valor por defecto que tiene la propiedad privada a la que accedemos mediante el método implícito getter. Recuerda también cómo hemos creado ese método setter, en el que le indicamos que tiene que tener un número siempre que sea positivo y que sea como máximo del mismo tamaño que el que tengamos en el array números, que en este caso son 3, pero recuerda que son 0 indexados, por lo tanto los valores son 0, 1 y 2. Veamos lo que ocurre si intentamos configurar un valor superior al de elementos que hay en el array. Ponemos por ejemplo 14. Sabemos que no puede ser, y en este caso nos tendrá que devolver el valor 2, que recuerda que es el valor máximo que tenemos en el array. Así que hacemos otro trace después de haber modificado el valor para saber, por tanto de nuevo estamos utilizando el método getter para obtener ahora el valor que tenga la propiedad subrayado número actual. Lo probamos y aunque pusimos 14, observa cómo nos devuelve 2 porque es el valor máximo. Si le añadiéramos, prueba poniendo más push y añadiendo más números y verás cómo irá aumentando, pero siempre nos devolverá, si ponemos un valor más alto, el valor máximo de elementos que tenga el array. Del mismo modo podríamos probar qué ocurriría con un valor negativo, pero recuerda que si utilizamos un valor negativo, al haber usado nuestra clase, indicamos que el valor que tenía que pasarse es int, por tanto tiene que ser un valor, un sign positivo. En caso de que usáramos un valor negativo, al verlo nos devolvería un error. Así que para probarlo puedes hacerlo simplemente cambiando en el método int por int, por ejemplo, o por number, y ver cómo si hay un número negativo nos devolvería 0, porque así está indicado en el método también. De momento vamos a quedarnos aquí. Los videotutoriales sobre teoría suelen ser más densos y mejor irlos dosificando de la mejor manera posible. En el próximo videotutorial, aparte de ver cómo trabajar con propiedades y métodos estáticos, haremos nuestra primera aproximación a las herencias. Será, espero que muy pronto. Os hablo Jesús Conde. Nos vemos.